Dios te bendiga, amada familia, amados hermanos. Qué alegría, qué gozo estar juntos otra vez con la palabra de Dios. El tema de este mensaje es la grandeza de tu Dios. Estoy en Isaías 40, versos del 12 al 24. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es tener una visión más clara de tu grandeza y de tu poder. Pensar, amado Dios, que tú eres el eterno y gran yo soy, que tú eres el Dios, que eres el Rey de la eternidad, el Rey de los siglos, el Rey de las temporadas, de los tiempos y las sazones de los tiempos, pero aún así eres el Rey de los santos y eres nuestro Rey. En esta preciosa oportunidad, háblanos a través de tu palabra, toca nuestro corazón, prepáranos para escuchar de ti y acércanos a ti con tu presencia. Mira el clamor del corazón de cada hermano, amigo que escucha este mensaje. Y Señor, acércalo a ti con esos lazos tiernos y amorosos que en Jesucristo has puesto. Ahora lo ponemos todo en tus manos para su gloria y para su honra. Bendito sea el nombre de nuestro Rey Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Los niños hacen las mejores preguntas, ¿no es cierto? Sus preguntas siempre son inocentes, son sinceras y llenas de curiosidad. Es interesante que si tú eres papá o mamá, tú sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Recuerdo la historia de una mamá que tenía un niño de 4 años y su amiguito, el vecino, tenía la misma edad. Él vino a la casa porque su mamá tenía que salir, lo dejó que la otra mamá se lo cuidara. Y la mamá estaba pendiente, los niños estaban jugando, eran amiguitos, se querían mucho, y de pronto ella escuchó al niño, al vecino, que le decía a su hijito: mira, mi mamá me dijo que voy a tener un hermanito. Y él le dijo: sí, ¿cuándo? ¿Cuándo viene? Ya está, ya llegó. Y dice: no. Le dice el otro amiguito: mamita lo tiene en la barriga, le dice. Y dice: no, dice el niño de la señora, no, es que ya se lo comió. Imagínate. La mamá se moría de la risa, pero los niños dicen las cosas más atrevidas, las cosas más interesantes. Pero cuando los niños te hacen preguntas acerca de Dios, esas preguntas son oportunidades que tú y yo podemos aprovechar. Recuerdo a la mamá que su niño vino y le dijo: mamá, ¿de dónde vine yo?
Y su mamá, siendo una hija de Dios devota, le dijo: hijito, tú sabes que papá Dios te hizo. Él te hizo, te creó en mi vientre y él es la razón por la que tú estás aquí. Y el niño le dijo: está bien, mamá. Pero ella estaba separada de su esposo no era converso, era inclusive un agnóstico. Y ese fin de semana el niño fue a pasar unos días con su papá, el fin de semana. Y el niño, por supuesto, decidió hacerle la misma pregunta a su papá. Y le dijo: papá, ¿de dónde vino yo? ¿Quién me hizo? Mi mamá dice que Dios me hizo. Y el papá le dijo: no, hijo, Dios no existe. Tú y yo venimos de los monos, le dijo. Y el niño, por supuesto, quedó confundido. Regresó a su casa y le dijo a su mamá: pero mamita, tú me dijiste que papá Dios me hizo, pero mi papá dice que vinimos de los monos. ¿Cómo es eso? ¿Quién tiene la razón? Y su mamá muy sabiamente le dijo: no, hijito, mira, no es problema, no hay contradicción. Lo que pasa es que cuando yo te dije que papá Dios no hizo, yo te estaba hablando de mi familia. Pero cuando tu papá te habló de que los monos, él estaba hablando de la familia de él. Y otra vez nos reímos, pero las preguntas de los niños son interesantes. Te digo esto porque las preguntas que tú y yo muchas veces nos hacemos vienen del deseo de conocer lo desconocido. Por ejemplo, ¿qué sabemos tú y yo de la grandeza de nuestro Dios? Si yo te preguntara cuán grande es tu Dios, ¿qué me contestarías? En una ocasión se dice que Robert Ingersoll, que por cierto era también un agnóstico, iba caminando por una de las calles de un lugar donde se estaba quedando y era un domingo en la mañana y vio a un señor que iba con un joven, iban corriendo hacia la iglesia, era padre e hijo, y él los miró y por eso de molestar, les detuvo y le dijo: ¿hacia dónde van ustedes con tanta prisa? Porque llevaban sus Biblias en las manos. Y él le dijo: vamos a la iglesia. Oh, le dice: ¿qué van a hacer a la iglesia? Vamos a adorar a Dios, le dijo el hombre humilde. Y él le dijo: uy, ¿y cuán grande es tu Dios?, le dijo Roberto Ingersoll. Y él esperaba que el hombre estaría confundido, quizás no sabría expresarse. Pero el hombre le miró porque era un hombre de oración que caminaba con Dios. Y le dijo: mi Dios es tan grande que los cielos no pueden contenerlo, pero es tan pequeño que cabe en mi corazón. Y Roberto Ingersoll él dijo: esa fue la respuesta más profunda que jamás escuché acerca de la grandeza de Dios. No la había encontrado ni en los libros de teología que había leído. Pero lo cierto es que cuando hablamos de la grandeza de Dios, nada como este libro para darnos una revelación de cuán grande es tu Dios. Isaías escribió esta profecía muchos siglos antes, dirigida a personas que la recibirían años después, posiblemente más de 150 años después que él escribió estas palabras. Los lectores para quien fue escrita la estarían leyendo, porque faltaban todavía unos 100 años antes de que Babilonia viniera, invadiera a Jerusalén y a Israel y se llevara a los cautivos a ese gran y terrible exilio que los judíos sufrieron en Babilonia. Y pasarían allá 70 años antes de que ellos regresaran. Pero mira cómo es Dios, cuán grande es Dios. Dios lo sabía, lo había previsto, así que Dios da esta palabra como una lumbrera que les ayudara en el camino a estos judíos que regresarían a el renacimiento de esta nación y necesitarían estas palabras de ánimo. Y lo que Él está diciendo a ellos, si ves los primeros capítulos, en los primeros versos de ese capítulo 40, Él les había dicho: prepárense para tener un encuentro con su Dios. Y ahora en estos versos Él les va a decir: mira, déjame mostrarte cuán grande es tu Dios. Él te está diciendo: si tú quieres conocer a Dios en su grandeza, vas a tener que encontrarlo en las Escrituras, porque en las Escrituras Dios ha revelado cuán grande es Él. Y lo interesante es que Él le dice al pueblo de Israel 3 cosas acerca de Dios que yo quisiera enfatizar de este pasaje, porque Él les llama, Él les manifiesta a Dios en su más profunda grandeza. Lo primero que Él les dice es: tu Dios es un Dios omnipotente.
Es un Dios que puede hacer todas las cosas. Es un Dios que es todopoderoso, y la manera en que Él lo ilustra es tan gráfica, tan vívida, porque Él se centra, por decirlo así, en la mano de Dios. Y le dice: mira si tu Dios es tan grande, mira si tu Creador es tan glorioso, que con su mano Él hizo lo que parecería imposible. Y entonces, usando la mano como un objeto de enseñanza, Él ilustra y dice: mira, con su mano Él tomó los océanos y los puso en el hueco de su mano. Y ahí, mira si Dios es grande, que los océanos ocuparon como unas gotas el centro de su mano. Y luego, para medir los cielos, Él usó el palmo de su mano, usó la palma de su mano para medir el cielo en su grandeza y en su poder. Y no solamente le dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y para pesar los montes y los collados es como si los hubiera tomado en la mano y los hubiese llevado y puesto donde tenían que estar, los hubiera pesado en una balanza. Lo que Él te está diciendo es que Dios es tan grande que el universo nuestro, nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia es tan pequeña ante la mano omnipotente de nuestro Dios. Él está diciendo que Dios es tan grande, tan maravilloso, que aún la creación nuestra, que a nosotros nos parece majestuosa, la creación donde nosotros vivimos, la naturaleza, que es tan inspiradora de asombro, Él dice, es absolutamente nada comparada a la grandeza de nuestro Dios. Tú sabes que James Cameron, el famoso director de películas, que de hecho está por traer la segunda parte de su famosa película Avatar, y mucha gente le está esperando por los grandes efectos especiales. Bueno, unos años antes él se fue en un pequeño submarino que fue diseñado específicamente para este uso, a los lugares más profundos del océano, y allí él pudo ver cosas que todavía ninguna otra persona había podido ver. Llegó a ver criaturas interesantísimas, y él filmó todo eso. Se han hecho, puedes ver los documentales, creo que en YouTube deben estar, pero todo eso a él le sirvió de inspiración cuando hizo esta película Avatar, y muchas de los efectos especiales son reflejos de lo que él vio en medio del mar. Imagínate eso, cuando nosotros pensamos en los grandes telescopios, los grandes satélites, Hubble y el más reciente que fue hecho, podemos mirar las galaxias en todo su esplendor y nos quedamos maravillados. Imagínate si el creador de todo eso no es digno de nuestra admiración. Y lo que Dios te dice, mira, como dicen los teólogos, Dios es infinito en todos sus atributos, el poder de Dios es ilimitado, no tiene fin, es inmedible o inmensurable. Y lo que te quiere decir eso es que cuando Dios tiene todo el poder, Dios jamás se cansa, jamás se fatiga. Dios no necesita reservas de energía después que agota las principales. Tú y yo nos podemos cansar, tú y yo tenemos una medida finita de energía diariamente, y te levantas en la mañana y si tuvieras 100 unidades de energía al final del día, te queda mucho menos de las que empezaste. Dios nunca le sucede eso. Él siempre se mantiene con todo el poder, porque su poder es infinito e inmensurable. Eso es lo que Isaías nos está diciendo aquí. Él nos está diciendo, déjame darte un vistazo de lo grande que es tu Dios. Tu Dios es tan grande que la creación misma del universo es algo tan pequeño para Él. Dios es tan grande que a lo que a nosotros nos parece gigantesco, para Dios es sumamente pequeño. Y Él está diciendo a este pueblo que estaba fatigado, cansado bajo el yugo opresor, que estaba rodeado de enemigos que constantemente les intimidaban, que estaban rodeados del desafío de volver a hacer renacer y renovar una ciudad y una nación, para que volviera a brillar en el mundo con los propósitos de Dios, pero que estaban enfrentando tantos desafíos. Él está diciendo, no temas porque tu Dios es todopoderoso.
Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué problemas tienes? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Tú crees que son demasiado grandes para el Dios que te ama? ¿Tú piensas que tus problemas, tus dificultades, tus desafíos están totalmente alejados de lo que Dios puede hacer en tu vida? No te equivoques, Dios es todopoderoso y Él está dispuesto a ayudarte a ti, dispuesto a ayudarme a mí. Pero Isaías no dice sencillamente que tu Dios es todopoderoso. Él dice, tu Dios es omnisciente. En otras palabras, omnisciencia quiere decir, omni quiere decir todo, quiere decir que Dios lo sabe todo. En otras palabras, para Dios no hay secretos. Dios sabe todo acerca de todo. Y eso es interesante, porque hace siglos atrás, cuando el conocimiento humano era tan limitado, el universo entero parecía un enigma, un gran signo de interrogación. Hoy día tú y yo vivimos en la era de la informática. Vivimos en tiempos donde nuestros teléfonos celulares son la más vasta enciclopedia a la que tú y yo tenemos acceso. Hay algo que tú quieres saber, Google it, lo buscas. ¿Quieres saber para dónde vas y cómo llegar hasta allá? Dirígelo ahí. ¿Quieres ordenar algo y decirle a la gente que está miles de millas de ti que quieres algo? Tú puedes hacer una orden, enviarla. Todo es tan accesible. Es como si el celular se hubiera convertido en un instrumento mágico que nos conecta al mundo aún más lejano y distante de nosotros. Pareciera que el teléfono es omnisciente, pero no te equivoques, no lo es. Tu Dios, sin embargo, lo sabe todo. Lo que la ciencia hace y todo lo que ha logrado hacer, que es realmente en los últimos 100 años, la ciencia ha avanzado tanto en la adquisición de nueva información y conocimiento, que ya realmente no hay personas que puedan tener un conocimiento vasto de todo lo que existe. Es necesario que hayan especialistas que se especialicen en ramas donde puedan realmente dedicar todas sus vidas a aprender una cosa, porque eso es suficiente muchas veces para consumirlos. Los desafíos de los médicos modernos es que tienen que mantenerse al día con un torrente de información médica y científica que muchas veces ellos no pueden hacerlo. Pero nota esto. A pesar de que todo ese conocimiento está ahí, la ciencia solo puede descubrir lo que Dios ha hecho. Y mientras más descubre, más secretos quedan. Hay tantas cosas por descubrir que el hombre jamás llegará a un punto donde pueda decir, lo sabemos todo. Ahora, ¿sabes quién lo sabe todo? Dios. Dios sabe todos los secretos de la naturaleza, del universo, de la eternidad. Dios sabe absolutamente todo. No solamente en este mundo, sino en el mundo que Él ha creado, el tercer cielo, los cielos de los cielos, que son mucho más grandes que el universo físico en que nosotros nos movemos. Y tú podrías decir, pastor, ¿cómo te sabes eso? Bueno, porque en el mundo espiritual vive Dios. Y aquí este universo material jamás podría contenerlo en su grandeza y en su poder. De hecho, su omnipresencia, no vamos a hablar de la omnipresencia, pero Dios lo llena todo, la gloria de Dios llena la tierra. Lo que pasa es que nuestros sensores espirituales no están conectados a todo lo que Dios está haciendo aquí. Pero mira esto, Dios lo sabe todo. No hay absolutamente nada que Dios no sepa. Dios sabe todos los secretos de toda la gente. Dios sabe todas las cosas buenas y virtuosas que la gente hace, pero Dios también sabe todos los secretos de las fechorías, las cosas corruptas, las mentiras, los engaños, todo lo que el mundo y las apariencias del mundo proyectan. Dios sabe todo lo que está detrás. Dios sabe lo que ha pasado y para Dios no hay ningún problema traer a la luz las cosas que están ocultas. Pero hay algo más personal acerca de la omnisciencia de Dios. Y es esto, fíjate. Dios conoce tus secretos. Dios conoce tus heridas. Dios conoce tus traumas. Dios conoce tus luchas.
Dios conoce también tus aspiraciones, tus sueños, tus ilusiones. Dios sabe todo acerca de ti. Y Dios no se avergüenza de que tú y yo le llamemos Padre, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de lo malo que pueda haber en nosotros. Dios no se avergüenza de que nosotros le busquemos. Dios es omnisciente. Y por eso Isaías dice, el error de la idolatría. Cuando una persona humilde iba donde un artífice, un artista, un artesano, y le decía, mira, quiero que me hagas un ídolo, necesito un ídolo para adorar en mi casa. Y el artífice iba a buscar el oro del platero, y el platero le daba el oro y la plata, y le hacía las cadenas, y él tomaba ese ídolo y lo forjaba con sus manos, aunque fuera una obra de arte, y se lo llevara a la persona humilde, y la persona humilde lo adorara. Ese ídolo siempre iba a ser una pobrísima reproducción o expresión del eterno, y el eterno y todopoderoso Dios. Por eso es que la idolatría es un grave pecado delante de Dios, porque esas imágenes no pueden encasillar la grandeza de nuestro Dios, no pueden hacerle justicia a quién es nuestro Dios. Tratar de encasillarlo, engavetarlo en un objeto es imposible. Terminamos adorando creaciones en vez de adorar al eterno y todopoderoso Dios, que es un espíritu y que merece que nosotros lo adoremos de manera personal y no a través de un objeto que no tiene vida, que esté inanimado. Por eso la idolatría, dice Isaías, no tiene sentido. Él les dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, que Dios, el verdadero Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Y nota esto, el círculo de la tierra. La Biblia revelaba que la tierra no era plana, la tierra era como un círculo. Y lo interesante, era la forma de un planeta. Interesante que Cristóbal Colón usó este verso para lanzarse al océano en búsqueda de otro camino hacia las Indias, buscando sin temor a que fuera a irse por un barranco, como muchos temían, porque él se daba cuenta que la tierra era un círculo, la Biblia lo decía. Pero más allá de eso, lo que Dios te está diciendo es que tú puedes confiar en un Dios que sabe todo acerca de ti y no te rechaza ni te condena. Al contrario, te invita a que vengas a Él y lo conozcas y lo experimentes y descubras la riqueza que Dios tiene separada para ti y para mí a través de Jesucristo nuestro Señor. Una profunda, interminable, inagotable riqueza espiritual. Pero nota esto, Él va a terminar este mensaje, lo voy a concluir en esto. Dios es todopoderoso. Tú tienes un Dios que lo sabe todo, es totalmente omnisciente. Pero también hay un tercer elemento que hace de Dios algo diferente, y es el elemento moral, porque Él va a hablar de la santidad de Dios. Él te va a decir que hay un componente moral en Dios, y lo hizo en el principio. Y en el verso 13-14 te dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Inmediatamente te está diciendo, tu Dios es un Dios moral. La prudencia, cuando te habla de la ciencia, no es sencillamente la ciencia usando el método científico como tú y yo lo pensamos en términos de biología o física o química. La ciencia en la Biblia muchas veces se usa como el conocimiento moral, el conocimiento del bien y del mal. La persona moral es una persona sabia. La persona que es inmoral, la Biblia dice que es necio. Entonces la ciencia no tiene tanto que ver con la adquisición de conocimiento intelectual, sino desde el punto de vista bíblico el conocimiento moral. Lo que Él te está diciendo es que Dios creó el universo
Y aunque Dios siempre está presente en su universo, Él no le dio cuerda y se fue y lo dejó corriendo solo. Dios siempre está presente, Él es inmanente en el mundo en que estamos. Pero lo cierto es que hay leyes morales y espirituales como físicas que rigen este universo. En otras palabras, si tú fueras a hablar de la ciencia, hablarías de la ley de la termodinámica, hablarías de la ley de la gravedad, esos principios que son consistentes en la vida y que permitan que todo, siempre que tú tiras un objeto a lo alto, vuelve y baje. Hay principios y leyes que científicamente probadas, pero también hay leyes morales. Hay leyes que están establecidas porque nuestro Dios tiene un carácter moral que define, Él es el estándar, Él es el legislador. Como creador, Él tiene derecho a establecer qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros presumimos usurpar esa posición, nosotros tomamos leyes, hacemos leyes, juzgamos las cosas muchas veces humanamente y a veces por ser humanos y ver las cosas tan limitadas y por no escuchar la sabiduría que Él nos da en su palabra, podemos hacer nuestras propias leyes en contradicción a la ley de Dios. Pero no te equivoques, cuando tú y yo obedecemos leyes que van contrarias a los principios divinos, tú y yo somos los que nos perjudicamos. Fyodor Dostoyevsky, en su famoso libro de los hermanos Karamazov, decía uno de ellos, uno de los hermanos Karamazov decía, bueno, si Dios no existe, si lo sacamos del camino, entonces todo está permitido. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Hemos sacado a Dios del camino y pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana, pero no te equivoques. Dios sigue siendo el juez de su creación. Y Él nos dice que va a haber un día que Él ya tiene señalado, donde Él va a juzgar a la gente por sus acciones, por las cosas buenas que hicieron y por las cosas malas que hicieron. Entonces, evidentemente, no podemos vivir como quisiéramos vivir. Tenemos que estar conscientes de que un día vamos a rendir cuenta por la manera en que vivimos. Dios tiene un carácter moral y su carácter es totalmente perfecto. En otras palabras, en Dios no hay maldad. El apóstol Juan, el discípulo de Jesucristo, en una de sus primeras epístolas, carta, él dijo, lo expresó de esta manera, él dijo, mira, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. En otras palabras, Dios tiene una moral absolutamente perfecta. Pero eso nos pone a ti y a mí en una gran desventaja, porque tú y yo no somos perfectos. No somos moralmente perfectos. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos capaces de grandes y nobles hazañas, pero tarde o temprano también tenemos los defectos que no permiten que podamos presentarnos delante de un Dios absolutamente santo y podamos pedir justicia. Porque es como si tú y yo fuéramos a hacer un revoltillo de huevos y tuviéramos una docena de huevos y fuéramos a hacer una gran omelette, como dicen, o un gran revoltillo o revuelto de huevos, ¿sí? Y 11 de esos huevos están perfectos, los hacemos, los tiramos, los batimos, todo está perfecto, pero el último huevo está podrido. Si tú se lo pones a esos huevos, todo va a estar malogrado, ¿no es cierto? Tú no puedes poner un huevo podrido entre 11 y decir, no, pero había 11 buenos. El hecho de que hubiera ese huevo podrido lo dañó todo, ¿no es cierto? Y ese es el dilema que tú y yo tenemos. Para ir al cielo, Dios demanda absoluta perfección. El problema es que tú y yo no somos perfectos. Entonces, aunque Dios es todopoderoso, Dios sabe todas las cosas, Dios también es justo y santo y demanda esa perfección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo no somos perfectos. Bueno, cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de que Dios estaba consciente de nuestro dilema humano. Y por eso fue que desde el mismo principio, desde el libro de Génesis, en el mismo instante en que el hombre tomó el camino equivocado, Dios estableció un nuevo sendero para traer la salvación a nuestras vidas. Él tenía todo el poder para hacerlo,
Él tenía toda la buena voluntad de hacerlo. Él sabía que nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Él sabía que Él tenía que ayudarnos. Y su corazón misericordioso estableció que Él enviaría a la persona que podría salvarnos, podría rescatarnos de nuestro dilema. Él podría venir y tomar nuestro lugar, sufrir el justo juicio de Dios sobre el pecado y a través de su vida perfecta transferir a nuestras vidas o imputar o impartir a nuestras vidas la rectitud perfecta que nosotros necesitamos para ir al cielo. De eso se trata los evangelios. Jesús se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Él vino y se hizo de carne y hueso, vivió la vida humana de manera perfecta. De hecho, tan perfecto fue que nosotros no pudimos aguantarlo y lo llevamos a una cruz. Y allí fue crucificado. Allí fue muerto como un cordero que se ofreció como un sacrificio. Y en aquella cruz Él te redimió a ti y a mí. Con su sangre preciosa Jesucristo murió por ti para que tú no tengas que perderte, ni yo tenga que perderme, porque aunque tengamos algunas virtudes, hay pecado en nosotros que no nos puede permitir llegar al cielo. Cristo Jesús tomó nuestros pecados, nos dio su santidad y nos permite ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, poder ir al cielo. Oh, es mucho más que eso. Ahora con la rectitud de Jesús estamos revestidos. Podemos hablar con Dios cara a cara. Podemos abrirle nuestro corazón. Podemos traerle nuestras luchas que Él conoce muy bien porque es omnisciente. Podemos empoderarnos por el poder que ha puesto en nosotros, la misma presencia de su Santo Espíritu. Pero esa fue la razón por la que Jesucristo vino al mundo, para redimirnos. El pueblo de Israel estaba recibiendo una visión mucho más clara de la grandeza de su Dios. Ellos iban a necesitarlo, porque tendrían que enfrentar muchos más grandes desafíos. Pero qué consolador fue para ellos saber que Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con ellos como un poderoso gigante, para vencer los obstáculos, para darle victoria sobre sus enemigos, para darle triunfo ante las adversidades, para poder salir adelante y ser sus colaboradores, para volver a ser la nación renacer. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, tú y yo, amado hermano. Estamos unidos a Cristo inseparablemente. Estamos ligados a Él como el café con leche. Después que nos juntamos, ya nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie puede separarnos de su infinita gracia. Dios está obrando su querer y su hacer en nuestras vidas, y la buena obra que Él ha empezado en nosotros ha prometido terminarla. Él honra la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Padre Celestial lo hace. Y por eso cuando pecamos, podemos confesar nuestros pecados, y Él es justo y santo. Él es justo, Él es fiel para mirar la sangre de Cristo que fue vertida en el Calvario y decir: yo te perdono por la sangre de mi Hijo. Y recibimos su perdón y su gracia constantemente. Y constantemente podemos seguir caminando con Dios. Después de estos días difíciles de pandemia, qué consolador es saber que tú y yo no estamos solos. No tenemos que enfrentar este mundo solos. Que no importa si este mundo empieza a sacudirse. No importa si de pronto Dios lo estremeciera. No importa si viéramos los juicios de Dios derramados sobre la tierra. Tú y yo tenemos la seguridad de que estamos en el hueco de esa mano poderosa, en la cual Él puede poner hasta los océanos. Y en ese hueco de esa mano omnipotente, tú y yo estamos seguros. Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y nuestro Rey Jesucristo está con nosotros. Y Él camina con nosotros, nos sustenta y nos sostiene y nos prepara para lo mejor que Dios tiene para nosotros. Así que en este día abraza el conocimiento, la visión de la grandeza de tu Dios.
Vamos a orar. Oh Padre, qué precioso es saber que en medio de nuestras luchas tú las conoces y tú anhelas ayudarnos. Qué bueno es saber que nadie como tú para sanar los corazones quebrantados, nadie tú como para vendarlos, Señor, cuando hemos sido lastimados, nadie como tú para consolarnos cuando hemos tenido pérdidas, nadie como tú para levantarnos cuando nos hemos tropezado y caído, nadie como tú para darnos esperanza cuando hemos perdido seres amados, nadie como tú, amado Señor y Dios, para fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza. Nadie como tú para mostrarnos y manifestarnos tu amor. Nadie como tú para tomarnos de la mano y guiarnos por las sendas que tú quieres que caminemos. Nadie como tú para rescatar a nuestros pródigos y volverlos a casa. Nadie como tú para salvar a nuestros amados perdidos. Nadie es como tú, Señor Jesucristo, para darnos un sentido de tu presencia y hacernos saber que somos amados y deseados por un Dios que, sabiendo todo acerca de nosotros, nos levanta y nos recoge con grandes misericordias. Por eso en este día yo te pido por mi hermano, mi hermana, la familia en que están, Señor, te pido que tú los cubras con el poder glorioso de tu sangre preciosa, que tú invalides toda maquinación del diablo en contra de sus vidas, que ellos puedan acercarse a ti confiadamente y levantar sus peticiones delante de ti con la seguridad de que tú, que lo sabes todo, les escuchas, y sabiendo que tu corazón es misericordioso, respondes a sus necesidades, que tú nunca le das tu espalda a tus hijos, que aun cuando tropezamos y caímos, tú nos levantas 7 veces. Dice tu palabra, cae el justo y el Señor le levanta en cada una de ellas. Yo te pido por mis hermanos, bendíceles, prospérales, provéeles, protégelos, ampáralos, cúbrelos con el poder del nombre de nuestro Rey Jesucristo. Y si están pasando por diversas pruebas, dale la fortaleza que necesitan para salir adelante. Si están tristes, pon tu gozo en sus corazones. Si están enfrentando temores y ansiedades, desate en ellos espíritu de alabanza y de gratitud. Oh Dios, ministrales, déjales saber que son amados y deseados de ti. Yo los bendigo en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si aún no te conocen, oh Padre, atráelos con cuerdas de amor, para que ellos conozcan el gran amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Que conozcan la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, el amor de su Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. 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 Te envío, amado hermano, con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Postro en tu presencia, en
Yo quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad mi amor. Hoy, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Y toda la gloria, la honra y honor. Hoy toda la gloria, la